¿Sí? Buenas tardes. ¿Se oye? Bien, la mayoría de vosotros estaríais convocados a esta sesión, a esta charla tan interesante que os van a dar, que se enmarca dentro de la Semana Cultural, Científica, que llevamos en el centro desde hace bastante tiempo. Hoy os van a impartir una conferencia que tiene que ver un poco con los caminos que queremos seguir hacia nuestro futuro. El título es ¿Eres de ciencia o letras? Muerte al mito con la traducción científica. Bien, pues quienes van a impartir esta conferencia son Dulcinea Otero Piñeiro, que es licenciada en Filología Alemana por la Universidad Hispalense de Sevilla, donde también realizó el primer ciclo de Filología Inglesa, y actualmente se dedica profesionalmente a la traducción de libros y textos científicos y lleva traducidos más de 80 títulos del alemán e inglés al español. Y a su lado David Galadí Enríquez, que estudió física en la Universidad de Granada y Barcelona y fue también en la de Barcelona donde se doctoró en astrofísica. Ha sido profesor en la Universidad de Barcelona y actualmente trabaja en el Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto en Almería. ¿De acuerdo? Todos los que estáis tanto en cuarto de la ESO, que sois algunos, como si por fin hemos podido encontrar alguno de primero de bachillerato y otros tantos de segundo, estáis en un momento, especialmente los de cuarto y primero de bachillerato, en un momento incierto de no saber qué hacer, qué camino elegir. Veréis cómo esta conferencia posiblemente os allane un poco ese camino. Y quería leeros un fragmento, un párrafo de la novela Alicia en el País de las Maravillas, que es alusivo a este momento. Dice el siguiente. Alicia le pregunta al gato qué tiene que hacer para ciertas circunstancias y esta es la conversación. El gato se limitó a sonreír al ver a Alicia. Parece bueno, pensó Alicia, sin embargo tiene unas uñas muy largas y muchísimos dientes. Así que comprendió que debía tratarlo con respeto. Gatito, gatito, dijo, un poco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamasen así. Pero el gato se le ensanchó la sonrisa. Ante esto Alicia pensó, vaya, de momento parece tranquilo y complacido, y prosiguió. ¿Te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Eso depende, en gran medida, de dónde quieres ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, da igual la dirección, dijo el gato, añadiendo, cualquiera que tomes está bien. Gracias, añadió Alicia, a modo de explicación. Ah, dijo el gato, ten la seguridad de que llegarás, sobre todo si caminas bastante, añadiendo, nadie camina a la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Bien, pues esperemos que estas palabras y las que vayáis a oír os ayuden. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Yo soy David, efectivamente trabajo en el Observatorio de Calar Alto y estoy encantado de demostrar ya desde el principio, ¿no?, que si en la Semana Solar, que es un evento tradicionalmente científico, vamos a tener una charla sobre cuestiones lingüísticas, ya es una demostración de que esa división entre ciencia y letras que es tan rigurosa o lo parece en el mundo académico, en el mundo real quizás no lo sea tanto. Ese es el tema de la charla. Claro, aquí cuando queríamos ponerle un título, pues decimos muerte al mito ahí, queriendo darle mucha tragicomedia y hacerlo atractivo, ¿no? Ya veréis que en realidad vamos a hablar de eso, de que la ciencia y las letras no son tan distintas, pero tampoco quizás sea la charla tan espectacular como lo da a entender el título tan radical que le pusimos. Lo que sí es importante es que, y este es el tema central, que yo voy a comentar ahora en esta diapositiva, antes de darle la palabra a Dulcinea, que sobre todo en la cultura popular actual y en ambientes académicos, donde las materias hay que dividirlas de manera más o menos artificial en asignaturas, reina esta idea de que el conocimiento está muy compartimentado. Y la idea central de esta charla es que en realidad esas fronteras no existen o no siempre existen o no son tan rigurosas. Y vamos a poner como ejemplo, o sea, no vamos a matar a nadie, ni siquiera al mito, pero se trata simplemente de daros un ejemplo de por qué esa diferencia entre ciencia y letras no es tan radical, usando la traducción de textos científicos y técnicos como excusa o como ejemplo. Vale, pues la separación entre ciencias y letras tan marcada que hay hoy en día no ha sido siempre así. Tales de Mileto es considerado el primer gran filósofo del saber occidental.
vivió en el siglo VII antes de Cristo, pero además de filósofo, era matemático, geómetra, legislador, ¿vale? Hacían muchas cosas y en general os sonará, porque habréis visto filosofía en clase, que muchísimos filósofos de la antigüedad practicaban también las matemáticas, la astronomía, etc. Después de Tales de Mileto vinieron muchos, seguramente antes también. Una de las disciplinas que estaba muy bien separada de la filosofía, cosa que no pasaba con las demás, eran las matemáticas, porque estudiaban un tema muy concreto, muy claramente definido, que eran las cantidades. Entonces, las cantidades se estudiaban desde un punto de vista teórico, las matemáticas purísimas, las relaciones entre los números y nada más, o su aplicación a la vida cotidiana, por ejemplo, agrimensura, en astronomía, óptica, música. ¿Vale? Después de Tales de Mileto y todos los que le precedieron, pues vinieron muchos más, claro, entre ellos Aristóteles. Aristóteles, en el siglo IV a.C., creó una concepción del mundo, así resumidísimo, porque no podemos hablar de toda la historia, una concepción del mundo que duró 2000 años. Se impuso, se consideró válida y se prolongó desde el siglo IV hasta el siglo XVII. En el siglo... bueno, la concepción de Aristóteles, por supuesto, se puso en duda muchísimas veces a lo largo de esos 2000 años, ¿no? Pero no empezó a caer hasta el siglo XVII, gracias a muchísimas figuras, pensadores también, pero bueno, pues la influencia de Copérnico o Galileo y por supuesto muchos más, favoreció que las ciencias tal como las conocemos hoy empezaran a tener rasgos propios. Entonces, lo que antes era todo filosofía, a partir del siglo XVII empezó a cambiar y empezamos a hacer esa pequeña separación que, o sea, comenzó esa separación enorme que tenemos hoy entre ciencias y letras. Por ejemplo, Newton, al que se le considera el gran fundador de la física moderna, todavía tituló su gran obra Principios matemáticos de la filosofía natural. O sea, él consideraba que seguía haciendo filosofía. ¿Vale? A partir del siglo XVIII, la ciencia natural moderna se aparta del resto del saber racional y empieza esta separación que tenemos hoy entre ciencias y letras. Y hoy en día, lo que estamos haciendo es redescubrir la interdisciplinariedad. No sé si habéis oído esa palabreja tan larguísima, pero está muy de moda. Decir, vamos a hacer una conferencia o vamos a hacer un congreso interdisciplinar. Eso es volver a descubrir la rueda. Es lo que teníamos desde la antigüedad, que es todo está interrelacionado. Las ciencias, las letras, cada ciencia entre sí, unas con otras. Esa separación tan grande de disciplinas que tenemos hoy, pues por ejemplo, uno puede ser filólogo, pero dentro de la filología, pues decides que vas a hacer filología alemana, pero dentro de la filología alemana puedes ser lingüista o dedicarte a la literatura alemana. Y dentro de eso también hay especialidades. O sea, tenemos una separación tan grande, una especialización tan grande de materias que ya han llegado a un extremo, yo creo que excesivo y ya insostenible. Entonces, hemos vuelto a descubrir la interdisciplinariedad. La traducción científica es uno de esos ejemplos en los que las ciencias y las letras no están tan separadas, porque si uno tiene que traducir un texto científico, tiene que conocer las letras, pero también algo de ciencias. Es difícil especializarse en una materia de ciencias y en otra de letras, porque no somos superhéroes. Pero sí es muy importante que si uno decide formarse en ciencias, tenga una buena base de letras que le permita profundizar en caso de que lo necesite en el futuro. Y al revés, si uno es de letras, una buena base de ciencias, ¿lo he dicho antes así? ¿O? Sí, bien, vale.
Es importante tener esa base del gran saber alternativo al mío, porque nunca se sabe si nos va a hacer falta. Fue mi caso. Mi formación científica es nula. La única formación científica que yo tengo es la que recibí en el instituto. Y la formación literaria o lingüística que pueda tener David es la que recibió en el instituto. O sea que es importantísimo cuando uno está en el instituto, eso de, es que a mí la lengua no me interesa porque yo es que voy a hacer ciencias. Eso de verdad es muy importante, olvidarse de esa gran separación. ¿Vale? Bueno, para traducir bien cualquier texto, esto es otro de los mitos que circulan. Hay que conocer muy bien la lengua de origen. Si yo traduzco del inglés, tengo que conocer muy bien el inglés. Claro, pero sobre todo tengo que conocer la lengua de destino, que se llama en traducción. Es la lengua a la que traduzco. Por eso los traductores nunca traducimos a ningún otro idioma que no sea nuestra lengua materna. Hay un montón de matices en cada idioma que solo se conocen si es tu lengua materna. Vale, pues dentro de las particularidades que tiene la traducción de textos científicos está, como os podéis figurar, una terminología muy especializada que hay que conocer, los números muy grandes y muy pequeños, que diréis, bueno, ¿y qué? Pues si te encuentras un número muy grande, pues ya está, pues se pone y fuera, ¿no? Pues no, los números también se traducen, también hay que traducirlos. Hay una notación científica, que es una manera de expresar los números muy grandes y muy pequeños en ciencia. Hay unidades de medida del sistema internacional normalmente, aunque no siempre, porque tenemos el sistema anglosajón que, como casi todo nos viene de Estados Unidos, pues también hay que traducir las unidades de medida. También nos encontramos gráficas que hay que comprender, aunque yo sea traductora y sea de letras, tengo que entender una gráfica, si no difícilmente voy a poder traducir el contenido de esa gráfica y la explicación de esa gráfica. Y también hay fórmulas, claro. Entonces, David ahora nos va a poner un ejemplo astronómico. Sí, ahora esta es la parte en la que yo hago de espécimen de estudio, ¿no? De científico. Escarabajo patatero que observamos al microscopio. De hecho, hemos estado tentados a pedirle a Antonio Quesada una bata blanca llena de bolígrafos de colores para que me la prestara ahora y yo hiciera aquí, porque la idea es que yo ahora voy a dar una microcharla sobre astrofísica teórica. Lo importante no es que entendáis lo que yo voy a explicar en unos minutitos, sino que os fijéis en cómo lo digo, ¿vale? O sea, la charla yo la voy a dar como si le estuviera hablando a mis colegas del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es normal que no se entienda casi nada de lo que diga, pero luego nuestra experta, que me está estudiando a mí como un entomólogo estudiaría un escarabajo, hará la disección de mi discurso y os explicará muchas cosas interesantes, no sobre el contenido, sino sobre cómo he intentado transmitir ese contenido. Así que este ejemplo astronómico es sobre el color y luminosidad de las estrellas. Ahora echo de menos la bata, de verdad. Vamos a ver, color y luminosidad de las estrellas. Las estrellas como objetos astrofísicos tienen muchas propiedades. Sus dos rasgos fundamentales son el color y la luminosidad. En realidad, la temperatura y la luminosidad. De hecho, cuando se organizan en una gráfica estas dos propiedades de los astros, surgen algunos rasgos que es necesario explicar en base a principios fundamentales relacionados con la física de las estrellas. Los parámetros fundamentales, como he dicho, son la luminosidad, que colocaremos en el eje vertical creciendo hacia arriba, y la temperatura, que irá en el eje horizontal creciendo hacia la derecha. Por supuesto, la luminosidad hay que entender que no es un observable. Normalmente lo que vemos de las estrellas no es su luminosidad, sino su brillo. Pero vamos a entender que disponemos de alguna manera para convertir el brillo en luminosidad. Y esa luminosidad tampoco la vamos a representar tal cual en unidades de potencia, sino que normalmente se mide en unidades de magnitud. En este caso, si partimos de la luminosidad, obtendremos la magnitud absoluta, que resulta como menos 2,5 el logaritmo decimal de la luminosidad. El hecho de que el signo sea negativo hace que el eje vertical ahora quede invertido, o sea que seguiremos teniendo los astros más luminosos arriba, pero en realidad la magnitud crece hacia abajo. Del mismo modo que representamos la luminosidad en términos de magnitud absoluta, podemos representar la temperatura en términos de color. En este caso del eje horizontal, el color y la temperatura pues crecen en el sentido inverso también, aunque aquí no sea tan evidente.
Cuando se clasifican las estrellas de acuerdo con estas dos cantidades, resulta un diagrama en el que las estrellas quedan organizadas casi por arte de magia. Vemos que quedan agrupadas en lo que llamamos la secuencia principal. Esta secuencia principal, formada por las estrellas también llamadas enanas o de clase de luminosidad 5, organiza las estrellas desde las más luminosas con menor magnitud absoluta y más calientes con color menor, hasta las menos luminosas con mayor magnitud absoluta y colores más elevados. En este diagrama, que por supuesto es numérico y se podrían poner las escalas en los dos ejes, el Sol quedaría situado aquí, en torno a una magnitud absoluta parecida a 4 y pico, y un color en el entorno de 0,3 o 0,4. ¿Ya me toca? ¡Qué rápido! ¡Qué explicación más rápida! Bueno, reflexiones. Vamos a ver. David nos ha explicado, nos ha dado una explicación técnica especializada sobre cómo hallar el brillo y el color de las estrellas, la luminosidad. Ha usado una serie de términos específicos, ¿vale? Ha usado una gráfica, a veces se usan fórmulas en el lenguaje científico. Dentro de la terminología específica que ha usado, ha hablado de secuencia principal, de magnitud absoluta, de estrellas enanas. Si yo me encuentro una... Sí, conviene aclarar que ninguna estrella es realmente enana en los términos cotidianos de la palabra, ¿eh? Pero en astrofísica hablamos de ellas continuamente. Claro, pero en la lengua castellana, enano viene a ser sinónimo de minúsculo o insignificante. Si yo me encuentro en inglés ese término, no puedo traducir estrella minúscula o estrella insignificante, porque su nombre es estrella enana. Entonces, es importante conocer ese vocabulario. Esto que está tan separado en esta charla de lo que era todo lo demás, lo que yo he contado, dentro de un libro no está tan separado. Uno empieza a leer, te están hablando de Aristóteles, te están hablando de Newton, tal, y de pronto aparece una magnitud absoluta en medio del discurso. Y hay que saber que eso se llama magnitud absoluta, y no de otra manera. Hemos encontrado, David y yo, que a veces unimos trabajo y colaboramos juntos, hemos encontrado pifias, bueno, impresionantes, en libros publicados en castellano. Un ejemplo que se me viene a la cabeza así de pronto es poner inhomogéneo en lugar de heterogéneo en castellano. Desde ahí hasta, por supuesto, el lenguaje especializado usado muy mal. Ha hablado de brillo y luminosidad. No son sinónimos en astronomía. En la lengua cotidiana tal vez sí, pero en astronomía no. El color es un número en astronomía, no una percepción. Los colores calientes, no sé si os habéis dado cuenta, son los azules. En astronomía, una estrella azul es mucho más caliente que una estrella roja. Y eso, si no se sabe, pues uno se despista y lo cambia. Sí, porque en artes plásticas o en cinematografía o en fotografía es justamente el contrario, ¿eh? O en los grifos de casa, ¿no? Por ejemplo, vale. El agua fría es azul, el grifillo en el lado azul. Vale. Y luego, para traducir bien, pues por supuesto hay que tener en cuenta muchísimos detalles y matices insignificantes que uno no percibe a menos que esté, de verdad, que conozca mínimamente la materia que está traduciendo. Un signo, una fórmula puede cambiar el significado del discurso. ¿Me toca a mí otra vez? Sí. De acuerdo. Bueno, pues, hombre, aquí esta diapositiva es muy divertida, porque dice que una de las dificultades del lenguaje especializado es que está especializado, y quizá para eso no hace falta la charla, pero es cierto y conviene reflexionar sobre eso. Por ejemplo, ¿cómo
cómo resolver esta cuestión? A la hora de traducir textos científicos, podría pensarse que lo ideal sería tener a alguien, una persona que sea traductora y que tenga al mismo tiempo formación científica. Eso puede funcionar, pero necesitaríamos a una persona distinta para cada disciplina en la humanidad. Sería poco práctico. A veces ocurre, ¿no? O al contrario, ¿no? Podríamos pensar que, bueno, pues ponemos a alguien que sea ya de ciencia y le enseñamos algo de traducción. La experiencia demuestra que eso suele funcionar bastante mal. Hasta ahí puedo leer, ¿vale? Otro enfoque distinto es poner a colaborar a equipos de gente interdisciplinares, ¿no? Esto tiene la complejidad logística de la organización, pero demuestra dar normalmente los mejores resultados. Si analizáis cualquiera de los libros que estáis utilizando en clase sobre cuestiones especializadas, no ya de ciencia, sino también de humanidades, veréis que cada disciplina tiene su lenguaje especial, ¿no? Y al mismo tiempo, con el avance de la ciencia, ocurre que hay terminología histórica que ya está bien asentada, pero que hay que conocer, ¿no? Y también que continuamente se están produciendo términos nuevos con los avances científicos. Daos cuenta, sobre todo, bueno, científicos. En humanidades también pasa, aunque menos, pero en ciencia continuamente se están produciendo descubrimientos recientes, ¿no? Y también hay que ponerle un nombre, hay que utilizarlo, hay que divulgarlo, hay que comunicarlo. Esto no solo requiere que quien vaya a hacer la traducción esté al día de las últimas novedades, sino que también implica que muchas veces, como ya sabemos que la ciencia hoy día viene casi toda de Estados Unidos, donde la mayoría de la gente, por ahora, habla lengua inglesa, la mayoría de los descubrimientos científicos entran en nuestra cultura como parte del bagaje terminológico del inglés. Eso quiere decir que quienes usan luego esos términos en su quehacer cotidiano como científicos, parte de su trabajo, aunque no se den cuenta, ya es de traducción. O sea que los colegas del Instituto de Astrofísica que están aquí al lado, aunque ellos crean que siempre estudian las estrellas, parte de su tiempo lo dedican a traducir cosas. Y eso hace que, si quieren hacerlo bien, tengan que conocer todas esas cosas que os han explicado tanto en clases de lengua, que es la derivación, la composición, la sufijación, la prefijación. He bajado de los 40 porque el brazo ya no me da suficiente para leer estos signos. ¿Cómo hacer para crear vocabulario nuevo cuando surgen conceptos innovadores en ciencia? Sobre todo en una cultura como la española, que por mucha potencia demográfica que tenga nuestra lengua, en cuestiones científicas estamos subordinados a la cultura de la traducción, ¿no? La pregunta que se hace a alguien de Estados Unidos muchas veces es ¿cómo llamo a esta cosa nueva? Y la pregunta que nos hacemos en ciencia en el mundo hispanohablante es ¿esta cosa nueva que descubrió el inglés, yo cómo lo traduzco? Y fijaos cómo cambia el punto de vista. Para eso es muy importante, como nos va a explicar ahora nuestra experta lingüista, que quienes nos dedicamos a la ciencia procuremos no inventar disparates, cosa que no siempre conseguimos evitar, y que quien vaya a utilizar la lengua española para hablar de ciencia vaya con pies de plomo, teniendo mucha prudencia ante el gusto que la comunidad científica tiene, que tenemos muy arraigados por los extranjerismos. Vamos a ver algunos disparates, o un ejemplo de disparate. Estos son, lo que está entrecomillado, son textos que hemos sacado de libros que ya están publicados en castellano. Tenemos, por ejemplo, ahora que ya hemos alunizado 6 veces en nuestro satélite, ¿qué hemos averiguado acerca de él? Lo de alunizar, ¿qué tal? Que suena, bien, ¿no? suena hasta normal, como ¿no? que encaja, ¿no? Salvo en su uso técnico de estrellar un coche contra un escaparate para conseguir las joyas. Sí, pero encaja, no extraña, va bien. Aterrizamos y en la Luna pues alunizamos, ¿vale? ¿Hay vida en Marte? En realidad no lo sabemos todavía y quizá no lo sepamos hasta el día en que amarticen allí los científicos e investiguen. Esto está publicado. Si en la Luna alunizamos, en Marte amartizamos, ¿no? Y empezamos a estar un poquillo ya incómodos, porque esto ya no encaja tan bien, pero bueno, como por ahora cuela, pues venga, vale. Pero si nos metemos en ese jardín, ¿qué pasa? Sí, hay que tomar tierra en el cometa Churyumov-Gerasimenko. La sonda Rosetta aterrizó allí en el año 2014. Aterrizó, Churyumov-Gerasimenko. Claro, perdón. Claro. O sea, hay ciertos disparates que en un momento determinado a lo mejor encajan, pero si seguimos por esa trayectoria, por esa vía,
pues acabamos llegando a un callejón sin salida. La sonda espacial NEAR tomó tierra en febrero de 2001 en el asteroide Eros. ¿Y qué hizo? Erotizó. Es bastante absurdo tirar por ahí. Tomar tierra en cualquier objeto del sistema solar o del universo es apoyarse o posarse en un objeto sólido como la Tierra. Y ya está. Entonces se aterriza aquí, en la Luna, en Marte y en cualquier otro sitio que sea sólido. Eso es. Y vale la pena distinguir, que porque esto de alunizaje, que yo no sé a quién se le ocurrió en su momento, pero que está claro que es un disparate, yo creo que viene de la tradición francesa. En la Tierra se pueden hacer dos cosas. En la Tierra se puede aterrizar, pero también se puede amerizar. Y la diferencia no está en si es la Tierra o en Marte o en la Luna, sino si lo que pisa es sólido o líquido. De hecho, cuando la sonda Huygens en el año 2004 llegó a Titán, satélite de Saturno, había muchas discusiones sobre si iba a aterrizar o a amerizar. Pero a nadie se le ocurrió que iba a titanizar. ¿De acuerdo? Titanizar. Muy bien. Bien, en cuanto a los extranjerismos, vamos a ver algunos ejemplos muy rápidos. Los científicos tienden a... Es muy rápido usar los términos tal como nos llegan desde Estados Unidos o desde, bueno, del inglés. Entonces, claro, si nos llega la palabra píxel, pues ya está, pues tenemos un píxel. En castellano tenemos una palabra preciosa, que es tesela. Son cada uno de los cuadraditos que sirven para hacer un mosaico de la antigüedad o actual. Este caso está perdido. Si yo escribiera en un libro que lo que tengo es no sé cuántas teselas en la pantalla del ordenador, pues no me entendería nadie. Este caso se ha perdido. Pero hay otros que están todavía fraguándose, decidiéndose, porque la lengua, que es algo vivo, no la decide un académico que está sentado en un sillón en algún sitio o académica, sino el uso. Entonces, si yo difundo bien lo que va a leer la gente, contribuiré a que se asiente la terminología correcta. ¿De acuerdo? Entonces, como traductora también tengo esa responsabilidad de difundir bien la terminología. Este es tuyo. Sí, está puesto como que me tocaba a mí, así que... ¿De acuerdo? No, claro, como aquí ahora se trata de criticar los usos de mis colegas, que yo además yo señalo hacia allá, porque tengo muchos colegas en el Instituto de Astrofísica, ¿no? Y menos mal que no están aquí, porque los estamos poniendo... No, hombre, fatal. no. Bueno, alguno que otro sí. Fijaos, ¿no? Ponemos un ejemplo además de la astrofísica para que no se piense que venimos aquí a criticar a los de otro gremio. Pero es muy cierto lo que ocurre en ambientes científicos del gusto por los extranjerismos, ¿no? Y esto no es solo una manía científica, yo creo que pasa en general en la sociedad. Una parte quizás como de complejo de inferioridad, y ya es fuerte, ¿no? Que en una cultura como la hispanohablante sintamos complejo de inferioridad frente a otras lenguas tan potentes como la inglesa, porque si nos ponemos a competir, pues bueno, habría que ver quién sale ganando al final. En ciencia, eso es evidente, ¿no? Pero eso no tiene que hacernos pensar que decir chorro es más cateto o peor que decir jet. Bueno, pues en muchos contextos astrofísicos nos encuentran, no, pero claro, yo me dedico al estudio de los jets astrofísicos. Si ¿qué son los jets astrofísicos? ¿Son chorros? Hombre, chorros. No. El chorro es lo que sale de la manguera de mi casa. Yo estudio jets. Y tú hablas con un inglés y el inglés pues le dice jet a lo que sale de la manguera y le dice jet a lo que estudia y no tiene ningún complejo. Es el efecto que llamamos prestigio, ¿no? De la lengua inglesa. Yo, si sé inglés, me puedo levantar un poquito más el cuello de la camisa y hablar desde un poco más arriba, ¿no? Con la nariz más alta. Vimos antes el ejemplo del píxel, que está totalmente perdido. El caso del jet yo creo que se está reconduciendo, porque al final ya uno va por ahí diciendo jet, 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 aparte que es impronunciable, pero ese fonema no lo tenemos en castellano, el jet. Ya hasta terminan mal, no sé con este qué pasa con él. Pero hay otras cuestiones terminológicas que están ahora en efervescencia, y están sobre la marcha decidiéndose de qué manera se van a concretar en castellano. Y uno de ellos es el caso de las wavelets. Tengo muchos colegas que usan la técnica de wavelets para... analizar sus funciones matemáticas, una técnica muy potente y muy interesante, la de los wavelets. Pero claro, wavelet en inglés es una palabra muy normalita, significa una olita. Tú estás en la playa, ¡ay, mira cómo vienen las wavelets! Las olitas, son olitas. Claro, en castellano, como somos de raíz latina, hablamos latín, usar palabras tan informales y tan cotidianas para conceptos serios nos cuesta mucho. Y eso es una cuestión que además está muy arraigada en cómo es la lengua castellana.
Nos gustan más las palabras de raíz latina, greco-latina, y no está mal que lo adaptemos de este modo. Y con este concepto en concreto está ocurriendo algo que a mí me gusta mucho. Es que los ingleses llaman a las cosas como les parece, y nosotros en vez de decir ondita o wavelet, que queda bien, pero en realidad es una palabra bastante juguetona, chorretosa, ¿no? Quiero decir, anda por casa, pues estamos llamándolo ondícula. Y la ondícula sí es una palabra que, aparte de que describe muy bien el concepto, encaja muy bien en lo que a los del viejo mundo nos gusta, ¿no? Que es usar otra vez el latín, la ondícula. Ojo también con los números grandes y pequeños y con las unidades de medida. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues comentábamos antes, bueno, si me encuentro un número, pues ya está, un número es un número, y un número no es solo un número. Fijaos que hay usos muy distintos sobre los grandes números en lengua inglesa y en lengua castellana. Y aquí tenemos un problema bastante serio. También lo tienen en inglés, porque al final yo creo que ya en el Reino Unido se han rendido y están adoptando lo que ellos llaman la cuenta corta, ¿no? O sea, leer los números grandes como si estuvieran en Estados Unidos. Pero en España y el resto del mundo hispanohablante no podemos hacer eso. Sería equivocarse. Fijaos que cuando un inglés, sobre todo si hay alguien, bueno, un inglés, alguien que habla inglés, ¿no? Sobre todo si viene de Estados Unidos, dice 1 billion. Pues 1 billion no es un billón, son 1.000 millones. Y esto llega incluso a veces a los títulos de obra. El divulgador Carl Sagan, que murió incluso antes de que nacierais la mayoría de vosotros, tiene un libro que se titula así, Billions and Billions. Y claro, habría sido catastrófico que alguien tradujera eso como billones y billones, porque el error habría sido un factor 1000. No, son miles de millones los billions. Y ese ejemplo, que está muy bien traducido y hay que enseñarlo, en este caso el responsable fue Guillermo Solana, en el año 98, a lo largo de todo ese libro, de manera sistemática, traduce correctamente los números. Mucho cuidado porque con una frecuencia enorme en las noticias populares, en televisión, en la radio, nos cuelan los billones, con B, billones, billones, billones. Un billón es muy grande, un billón es 1 millón de millones en castellano. Y muchas veces viene la información en inglés, un billón, y en vez de poner 1.000 millones, billón, pues venga, billón, ¿qué más dará? 1.000 millones, 1 millón de millones, son muchos ceros, adelante, ojo con esto. A partir de los billions, los números superiores al billion en inglés, por supuesto hay que traducirlos, porque hay que reducirlos. O sea, un trillón no es un trillón en castellano. Y en astronomía, por ejemplo, es una disciplina en la que se usan números muy grandes, como os podéis figurar. Luego están las unidades de medida. Ocurre que en Wikipedia hay una página muy divertida, que es el mapa de los países del mundo que no usan el Sistema Internacional de Unidades. Son dos, Estados Unidos y no sé si Sierra Leona o Costa de Marfil. ¿Cuál? Liberia. Liberia, vale, y Liberia. ¿Qué ocurre? Pues son solo dos, pues nos olvidamos de otras unidades, pero como toda la ciencia divulgativa o seria nos viene de Estados Unidos, pues ya sabéis que una de las grandes pesadillas de las que en el resto del mundo nos libramos es de todo lo que tienen montado. Es que no sé, verá. ¿Habéis visto en la tele en Estados Unidos que a veces hacen concursos de deletreo? Claro, dicen, venga, deletréame la palabra mariposa, butterfly. Se ponen así y claro, cuando nosotros lo vemos, decimos, qué tontería. Claro, una lengua como el castellano, como el euskera, como el serbocroata, incluso como el alemán, si me apura, donde las cosas se escriben como se leen o se leen como se escribe, lo del deletreo es una pesadilla y un tormento para los estudiantes que estudian en lengua inglesa que aquí podemos olvidar, ¿no? Pues otra cosa de las que nos olvidamos aquí es de convertir pies cúbicos en pulgadas cúbicas, por ejemplo. O esa cosa tan bonita que tienen allí es que una pulgada, que como sabéis es 2,54 centímetros, una pulgada que fácil sería dividirla en 10 partes, ¿no? Pues la dividen en 8 partes. Así que por debajo de la pulgada están los octavos de pulgada. En el sistema educativo inglés, británico, ya se están librando de eso, pero en el sistema educativo estadounidense se dedican muchísimas horas, muchos sinsabores y muchos suspensos a toda esta historia de los sistemas de unidades. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegan los libros de divulgación de Estados Unidos, pues todo viene escrito en millas cúbicas, en pulgadas cúbicas, en pies por segundo, menos mal que el tiempo sí lo miden en segundos. Y quien traduzca libros de divulgación científica venidos de Estados Unidos, no le basta con saber inglés, no le basta con saber la lengua de destino, en este caso la castellana. Tiene que saber cambiar de sistema de unidades, si no hará mal su trabajo. Bien, pues hemos llegado al final de la charlilla, al final nos ha dado tiempo, así que a lo mejor podemos aprovechar incluso para que preguntéis dudas, curiosidades que se os ocurran, ¿vale?
las conclusiones son que cualquier formación especializada, ya sea en letras o en ciencias, requiere un esfuerzo. Nada es fácil. Este mito de que si estudio letras es más fácil, bueno, David lo tiene clarísimo. Las letras tiene clarísimo que son más fáciles. Yo estoy convencida de que todo cuesta un esfuerzo. Y se estudien letras o ciencias, hay que esforzarse. Gratis no llega nada. ¿Vale? Todo lo que se aprende sirve para algo en algún momento del ejercicio de una profesión especializada, ya sea de letras o de ciencias. Y cualquier profesión que se ejerza en contacto con la realidad social requiere un grado elevado de interdisciplinariedad. Este último comentario es muy importante. Yo empecé hablando de que la vida académica está compartimentada de manera casi inevitable, las asignaturas tienen que ser compartimentos más o menos estancos, y eso puede hacer que salgamos de secundaria o de bachillerato con la idea de que la realidad también está compartimentada. Es una cosa que nos critican mucho a los occidentales, ¿no? Los orientales. Pero la realidad no es así. Y aquí hoy hemos visto solo un ejemplo, que es el de la traducción de textos científicos. Pero se podrían dar muchos más. O sea, esta misma charla que hoy hemos dado sobre las fronteras difusas entre ciencia y letras, desde el punto de vista de la traducción científica, que es un ejemplo especialmente bueno porque permite destacar varias cosas claves, ¿no? Pero se podría haber dado igualmente desde el punto de vista de la medicina o desde el punto de vista del derecho. La semana pasada, por ejemplo, tuve una reunión con especialistas en Derecho que están formulando normativas sobre medio ambiente. Pues es ineludible que aprendan ciencia, química, física de la atmósfera, incluso física de la luz, todos esos legisladores. Si no, tampoco estarán haciendo bien su trabajo. Y 3/4 de lo mismo ocurre con otras disciplinas, como que decir de la medicina, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos decir que en casi cualquier labor que se desarrolle al máximo nivel en el mundo, ¿no?, es necesario un cierto grado de interdisciplinariedad, y solo podemos ahorrarnos esa interdisciplinariedad cuando nos dedicamos al estudio académico en nuestro pequeño cubículo, cosa que también hay quien hace, ¿eh? Quiero decir que quien quiera dedicarse solo a lo suyo puede, y puede hacerlo bien, pero que eso no es lo habitual. Lo normal es que tengamos que saber algo, tanto de ciencias como de letras, de un campo o de otro, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Con lo cual hemos hecho un alarde de medida del tiempo físico y hemos dejado 6 minutos para preguntas, o si no preguntáis nada nos vamos al patio. No, seguro que hay alguna preguntita por ahí. Sí. Y si no, para que hagáis la ondícula, ¿no? La ondícula. ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna curiosidad que se os ocurra? ¿Nada? Qué bien se ve desde aquí. ¿Complejo? Uf, esa es una buena pregunta y además tengo muy clara la respuesta. ¿Cuál es el libro científico más difícil que he traducido? Bueno, sí. ¿Cómo, perdona? ¿Me puedes decir uno sobre...? ¿Cuál? Es que he hecho muchos. ¿Puede ser? Sí, el Jankowski. Ah, pues no me pareció difícil en absoluto. No, ¿qué va? No. Mira, el más difícil que he traducido fue un libro que me propuso David. Yo pretendía prepararme las oposiciones de secundaria para ser profesora de alemán. Y como práctica me dijo, pues hay un librito muy interesante de una biografía de Kepler, Johannes Kepler. Bueno, pues venga, así practico, como en las oposiciones hay que hacer un examen de traducción, pues así voy practicando. Me metí en un impresionante berenjenal, de verdad, que todavía arrastro. Tardé 5 años en traducir aquella biografía. La dificultad estaba sobre todo en el idioma, porque tenía textos originales de Kepler,
en alemán del siglo XVI y latín científico en Alemania del siglo XVI. Tuve que contactar con muchísimos expertos, muchos, para averiguar de todo, desde el proceso por brujería de su madre, porque la madre de Kepler la acusaron por bruja, era una época en la que se quemaban muchas mujeres por brujería en la zona de Europa Central, fue la guerra de los 30 años, había nociones históricas, había una cantidad de información especializada en ese libro, pero bueno, por amor propio lo acabé, después de ya empezar a dedicarme a la traducción, porque van surgiendo cosas, te ofrecen un libro, mira, pues tal, pues bueno, yo estoy preparando posiciones, pero bueno, mientras pues voy ganando algún dinerillo y tal, ¿no? Y al final acabé, a los 5 años, yo ya traducía asiduamente, o sea, como profesión, lo acabé, conseguí que lo publicara una editorial, porque normalmente el proceso es al revés. Normalmente te ofrecen un libro que una editorial decide que quiere publicar, pero no vas tú y le dices, mire, es que tengo un libro aquí muy interesante, por favor publíquelo. Esto no funciona así normalmente. Yo peregriné, contacté con mucha gente y después de muchos intentos conseguí que se publicara en Acento Editorial, que era una filial de SM. Y ahora, justamente este año, este febrero, he vuelto a leerme toda la biografía de Kepler, 500 páginas, por cierto, que no era solo la dificultad, sino lo extenso que era el libro, o sea, una dificultad tan larga. Y este febrero he entregado la revisión de esa biografía y se va a publicar otra vez, porque Acento cerró y a mí me daba mucha pena que ese trabajo con el que sudé sangre pues se quedara metido en un cajón. Es que claro que no hay relación causa-efecto entre que publicaran el libro que tradujo ella y que quebraran, ¿eh? No. No. Ese fue el más difícil. ¿Hay alguna pregunta? No. Bien, yo quiero agradecer la presencia aquí de Dulcinea y David, porque se han ofrecido gratamente. Fue una conversación que tuvimos hace un tiempo, no pusieron ni una pega, encantadísimos, y bueno, pues animar a más padres, pues es un ejemplo como científicos y humanistas y científicos. No olvidemos que tanto las ciencias como las letras son productos del saber humano y existe en la época de la humanidad esa época del humanismo. Bien, pues que cunda el ejemplo y que haya más padres, si es posible, que vinieran aquí. Y muchas gracias. Y yo me he enterado de todo y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. A vosotros.